como digo muchas veces cada vez que hay ocasión, la historia no es el pasado, la historia es lo que se escribe del pasado. Entonces vamos a dejar constancia de una historia de Tocina, llevamos dejando constancia de la historia de Tocina de 3.000 páginas hasta ahora, en los últimos 20 años, 30 años. Más de 3.131 páginas con el número de hoy y repartidas en un total, más de 100 artículos, 109 artículos desde el número 1 hasta la actualidad. Pero a pesar, aunque alguno dude de que Tocina tiene, pasado ha tenido evidentemente, pero historia va teniendo ya. A pesar de este balance, quedan muchos temas que tratar, que están apuntados y que esperemos que continúe como hasta hoy la buena disposición de los colaboradores y sobre todo la participación y el apoyo y evidentemente el patrocinio y la responsabilidad de la edición del Ayuntamiento de Tocina. Decía que revistas de historia de investigación local con este planteamiento creo que no hay apenas. Desde su inicio, en el 84, que fuimos un poco adelantados en el tema, después vendría Lora y otros pueblos, hasta la actualidad. Como ha referido el señor alcalde, la revista es una revista de investigación local, no es una revista de historia local. Hasta ahora el contenido más voluminoso y más abundante de la revista son temas de historia, pero contiene otros temas de investigación, como habréis podido comprobar uno que haya visto la revista, no este número, sino los números anteriores, ¿no? Se han publicado artículos de biología, de economía, de agricultura, de edafología, de demografía, de geografía, de historia. Y en este número, que concretamente, añadimos un nuevo colaborador, un amigo de toda la vida, y además un nuevo tema para nuestra revista. En este caso, la medicina, la salud, la sanidad, es el artículo que se refería también antes el alcalde, un estudio sobre el impacto del COVID en Tocina y en la zona, en la comarca, más o menos, en Cantillana, Villanueva, en comparación con el impacto que tuvo el COVID en esta zona en comparación con Sevilla. Es uno de los artículos que contiene esta revista y con ella pues cumplimos el objetivo de nuestra publicación, que es una revista no de historia local solo, sino de investigación local, donde caben todo este tipo de cosas. Hasta ahora, pues a los 109 artículos, las 3.100 páginas, pues hay que agradecérselo a los 228 colaboradores que han participado desde 1985 hasta la actualidad y han hecho posible que podamos tener una revista de publicación, una publicación como esta y que abordemos temas no desde el punto de vista, como diría de Viesma, popularista y localista, sino de investigación local, de ámbito local, pero con un planteamiento profesional, serio, ambicioso y riguroso. Por mi parte, solo presentar, no les voy a contar el contenido de la revista, decirles que tiene 7 artículos. El contenido lo verán ustedes cuando tengan la revista, para no aburrirles. Simplemente repetir e insistir en el agradecimiento al nuevo colaborador, Juan Vergara, que está con nosotros, que ya lo conocen todos, bueno, la mayoría de vosotros sí lo conocen, él es médico y es el autor del artículo sobre el COVID. Y como bien saben también, en esta ocasión, con motivo de la presentación de la revista, siempre alguien relacionado con la revista o con el entorno, pues aprovecha y da una conferencia. En esta ocasión, que ya es la segunda que participa, además de colaborar con algún artículo en la revista, hará la presentación, expondrá el tema con motivo de la presentación don José María Miura Andrade, que es
profesor de la Pablo Olavide actualmente, ha sido profesor de la Universidad de Sevilla, colaborador con otras instituciones, autor de numerosos artículos y algunos libros, y nos va a hablar de un asunto en el que participa íntegramente Tocina, como es el proceso de señorialización desde la Baja Edad Media hasta la Edad Moderna, ¿no? El cual tema del que él es especialista. Agradecer en nombre del Ayuntamiento y efectivamente en el mío como amigo tuyo y compañero que haya accedido a venir un día como hoy, a pesar de las circunstancias. Él no es bético. Así que cuando quiera, tiene la palabra. Y como les digo, muy agradecido por la invitación, muy agradecido también a Tocina, la persona de su alcalde, de su bibliotecaria, de aquellos que colaboran y que participan en que una población con unos recursos escasos sea capaz de poner en la calle el número 11 de una revista de investigación local. Esto no es normal, no es habitual, no se estila. Es decir, se han nombrado a Lora, se ha nombrado a Morón, se ha nombrado a Osuna. El número de habitantes, el número de recursos económicos, el número de participantes, la propia estructura de la municipalidad en unos casos y otros distan mucho de hacer posible en esas localidades algo que en Tocina es frecuente, es normal, es natural. Así que yo felicito al Ayuntamiento, a la Diputación, que sé que también colabora, y por supuesto me lo van a permitir, a mi buen amigo José María Carmona, que creo que hace mucho porque haya un número 11 y seguramente un número 12 y 13 y 14. Es decir, que no se va a terminar esto aquí. Así que congratulado de estar en un acto de esta naturaleza, pues le voy a explicar por qué he elegido este tema y cuál es el sentido del asunto que les quiero intentar transmitir. El proceso de señorialización de Tocina. Es decir, cómo se hace de Tocina, una heredad de pan llevar, ahora veremos algunos datos, un señorío vinculado a una orden militar muy en concreto, que es la Orden de San Juan del Hospital. La Orden de Malta, si ustedes quieren, en última instancia. ¿Se escucha? Bueno, yo aumento el volumen, no se preocupe. Aumento el volumen y así espero que ya se escuche bien. Y el tema que me interesa lo es por dos cosas. Una primera, por una cuestión de naturaleza historiográfica. Yo me dedico a la Edad Media. Los medievalistas son personas en riesgo de extinción, ahora en proceso de extinción prácticamente, cada vez hay menos medievalistas. Y durante un tiempo, pues la historia medieval fue la forjadora de muchas de las realidades, sobre todo nacionales. Es decir, arrancábamos de un proceso en el cual los estados-nación pues tenían en su origen o buscaban en su origen el vínculo con la Edad Media. En el caso de la península ibérica, pues en el caso de España, dentro de la península ibérica, pues los reyes católicos sería el gran referente en el cual surge España como nación, resultado de determinados procesos. Así que hay un gran interés por estudiar ese periodo medieval. En el caso de Francia, o en el caso de Italia o de Alemania, pues estaría la formación del imperio, los capetos, es decir. Y dentro de eso, de esos análisis auspiciados por esa intención, hay una escuela que es la Escuela de Anales, que analizaba los procesos de constitución de lo que podían ser los grandes elementos articuladores del periodo medieval. Y al igual que ustedes recordarán, una trilogía que se llamaba Familia, Municipio y Sindicato, que eran los articuladores de una realidad que se deseaba para un conjunto social, en el cual toda persona estaba
relacionada o con una familia o con un sindicato o con un municipio o con las tres cosas al mismo tiempo, que sería lo más razonable, que se perteneciera a familia, sindicato y municipio como rasgo de identidad. Durante el periodo medieval, esa trilogía, por parte de Fossier, un autor que es el que me ha permitido hacer este acercamiento, estaba, para él, durante el periodo medieval se crean tres realidades que no existían antes y que son las forjadoras de las realidades de la época moderna y de época contemporánea. En este caso son la aldea, el señorío y la parroquia. Como ven, son tres elementos que parecen frecuentes. Aldea en el concepto no de la aldea gala de Asterix y Obelix, que sería previo al periodo medieval, sino la aldea como célula de enceldamiento de naturaleza jurídica. El hombre se relaciona a través de la aldea y la aldea, lógicamente, empieza a conformar estructuras de poder y a tener cargo de representación que no representan a individuos, sino al conjunto de los habitantes de una determinada localidad. Por lo tanto, una célula de enceldamiento. A eso se le sumaba que normalmente esa aldea pertenecía a un señor, en el ámbito de Francia, que es el paradigma de estas realidades, y que ese señor, para dotar a esa aldea de los recursos necesarios de naturaleza religiosa, creaba una parroquia. Así que uno era de una aldea, uno era de un señorío y uno era de una parroquia. No había dos parroquias en una aldea, solo una. La parroquia, pensarán ustedes que esto es de época cristiana, esto tiene que ser antiquísimo, de antiquísimo nada. Las parroquias en Europa empiezan a desarrollarse a partir del siglo XI. No antes del siglo XI, entre otras cosas porque en el Imperio Romano el cristianismo es un cristianismo urbano y por tanto ese cristianismo urbano aparece vinculada a ciudades y en las ciudades no hay parroquias, en las ciudades hay obispos y hay catedrales, pero no parroquias. Así que es el desarrollo del medio rural y la llegada del cristianismo al medio rural el que pone en marcha y movimiento la gestación de las parroquias, de parroquias rurales, que a su vez empiezan también a trasladarse desde el medio rural a las ciudades. Que esa es otra de las reflexiones que también quiero que ustedes tengan clara, que en numerosas ocasiones el proceso de gestación de instituciones, de elementos, de conciencia, de toma de contacto con la realidad, no se produce en los ámbitos urbanos. La inmensa mayoría se produce en los ámbitos rurales. La ciudad es una receptora de aquello que prospera en el medio rural durante todo el periodo medieval y todo el periodo moderno. Después la ciudad controla políticamente o puede controlar políticamente, pero no gestiona aquello que ya se está conformado en el medio rural. Así que en las ciudades también van a aparecer parroquias, y no una, claro, ahí aparecen más de una en cada una de ellas. Teniendo en cuenta estos tres elementos, el único o una de las pocas poblaciones que existen en Andalucía, para mí prácticamente en el Reino de Sevilla, que ahora celebramos el milenario, resultado de que un habitante de Tocina en el año 1023, el día 2 de noviembre, decidió crear el Reino de Sevilla. Pues en el Reino de Sevilla yo creo que Tocina es prácticamente la única población que pertenece a un señorío, que es una aldea y que tiene una parroquia. Sí, un caso excepcional, raro, entre otras cosas porque hay muy pocos señoríos. En el Reino de Sevilla hay pocos señoríos, así que difícilmente eso se va a producir. Ese, como les digo, es el primer elemento. Y el segundo es cómo transformamos una heredad de pan llevar, que es el documento inicial, en un señorío. ¿Cuál es el proceso de transformación de
una finca en un sistema de control de hombres y tierras por parte de un señor, en este caso un señor colectivo, que es la Orden de San Juan. Y eso se puede analizar bastante bien en Tocina. Entonces, con esos dos elementos, yo voy a intentar hablarles a ustedes durante esa media hora de Tocina. Miren, la primera mención a Tocina en un documento castellano se produce el 20 de diciembre del año 1253. Suponemos que Tocina fue conquistada en el año 1247, en el proceso de acercamiento y cerco por parte de las tropas castellanas que habían llegado ya a la Rinconada, estaban en Alcalá del Río, estaban intentando cercar a la ciudad de Sevilla. Pero la mención al topónimo Tocina en un documento castellano, vuelvo a insistir, no en un documento previo, un documento castellano es del año 1253. Ese día, estando en Sevilla, Alfonso X, que es el gran organizador de la ciudad de Sevilla y de su reino, concede a la Orden del Hospital de San Juan y en concreto a Ruy Pérez, su prior, 2 pares de casas en Sevilla, en el barrio de la Abadía, hoy en la Puerta de San Juan, en la calle Mendigorría, no sé si conocen Sevilla, pues lo más fácil, el referente más fácil es el restaurante Manolo Colón, Manolo Colón no, León, Manolo León, en esa zona. Le concede además 3 aranzadas de huerta, 2 ruedas de molino en el río Guadaira, Aladín, que es San Juan de Alfarache, y sus molinos de aceite a cambio del treinteno del aceite, el cortijo de Borga Lenaslín con 10 yugadas de bueyes de heredad en el término de Carmona, y Edó Bos Tocina, que es heredad de pan con todos sus términos, con montes, con fuentes, con ríos, con pastos, con entrada y con salida, y con todas sus pertenencias, así como nunca la sobo mejor en tiempo de moros. Esa es la primera mención que hay de Tocina en un documento castellano. ¿Y a qué se obligaba la Orden de San Juan? Pues es una cosa muy simple, a mantener un hombre armado de caballo y armas de hierro y fuste en la ciudad de Sevilla, que participara en la defensa de la ciudad de Sevilla. Ese es un acto administrativo, es lo primero que conocemos. Pero ese acto administrativo, como ven, al fin y al cabo, una donación, se le dan unas casas en Sevilla, se le dan un conjunto de ruedas de molino, se le dan otras localidades, y Tocina, ese acto administrativo, va a marcar de forma indeleble la evolución y la propia existencia de Tocina. Es la pertenencia a la Orden del Hospital de San Juan de Acre y más tarde la existencia de la encomienda de Tocina la que va a condicionar la demografía, la estructura institucional, los rasgos de su sociedad y de su economía, sus manifestaciones culturales a lo largo de su devenir histórico, a lo largo de los siglos bajos medievales, que son los que yo les voy a explicar, y lógicamente a lo largo de la Edad Moderna e incluso a lo largo de la Edad Contemporánea, en la cual este vínculo inicial marcado pues todavía sigue trascendiendo. Le insisto, Tocina es una heredad de pan llevar, es decir, es una tierra, se le da una finca y esa finca se destina a cereales panificables, de pan llevar. Por lo tanto, el núcleo de Tocina, en el momento de la conquista, puesto que no se le concede en casa, ni se le concede ningún otro elemento, ni se habla de ninguna población, ni de ningún otro asunto, el núcleo principal estaba despoblado, y posiblemente el término entre Brenes, Catillana, Carmona y Lora era muchísimo menor que el que había podido tener el Iclim musulmán, que sabemos que abarcaba en las 2 orillas del Guadalquivir, y en algunas ocasiones y en algunas descripciones pues llegaba hasta el Pedroso, a ambos lados del río. Que Tocina estuviera despoblada a inicios o a mediados del siglo XIII no tiene nada de excepcional, era lo normal. ¿Por qué?
Porque en el proceso de conquista de Andalucía, en el siglo XIII, el fenómeno de repoblación, hay un primer fenómeno de conquista, de ocupación del espacio, de control militar del mismo, al que se le sigue un segundo proceso, que es el de dotar de población el territorio para ponerlo en explotación. Porque un territorio que se controla militarmente pero no produce es un territorio escasamente rentable, salvo con una función militar. Por lo tanto, unido al proceso de conquista, aparece el proceso de repoblación. Pero bien, en el siglo XIII, la debilidad de la corona de Castilla, eso debe ser que ha metido un gol Sevilla. No. Bien, en el proceso de repoblación, la corona de Castilla no tiene los recursos suficientes para repoblar todo lo que había conquistado entre 1225, que se conquista Andújar, por darle a usted una referencia, en el Alto Guadalquivir, a 1248, en el que cae la ciudad de Sevilla. Toda esa cuenca del Guadalquivir había pasado a manos castellanas y, por lo tanto, Castilla tenía que poner en explotación todo ese territorio, aprovechando la presencia de las comunidades musulmanas, lógicamente, pero también incorporando elementos procedentes del norte, de Castilla, de León, de otros lugares, para traerlos al mismo. Como no podía repoblarlo todo, la repoblación es una repoblación selectiva. Se elige qué se repuebla, y se elige el que se repuebla con una función militar y de control del territorio. Por lo tanto, se elige repoblar los grandes núcleos de población y las villas medias, aquellos que además habían perdido la población musulmana, aquellos que se encontraban vacíos de población musulmana, resultado de que en el proceso de conquista habían opuesto resistencia a la conquista militar y como castigo, pues a la población se le expulsaba del territorio a otros lugares, es decir, simplemente del recinto urbano. Podían salir y ubicarse en otra. Así que esa repoblación selectiva lleva a una repoblación muy parcial que se ve agravada por otro segundo fenómeno. Las pocas poblaciones que se habían rendido sin mediar enfrentamiento militar lo habían hecho mediante pactos y por tanto permanecían en el territorio. Pero en el año 1264 los cristianos habían roto todos los pactos, es decir, habían acordado cosas que incumplieron. Y la población musulmana, en contra del incumplimiento de los pactos, se subleva. Así que a partir de 1264, aquellos lugares que no habían tenido la necesidad de ser repoblados, ahora, después de la sublevación, como ha mediado el enfrentamiento militar, se le aplican las mismas condiciones que aquellos que habían sido desalojados y por lo tanto también se les desaloja del territorio. Así que la Corona de Castilla, a partir de 1264, no tiene capacidad para repoblar todo lo que tiene. Selecciona y, como ustedes comprenderán, las aldeas menores, las antiguas heredades, no son el objetivo fundamental, sino las grandes ciudades y los lugares estratégicos de control de las grandes vías de comunicación. El hecho de la inseguridad que siguió a ese proceso de conquista y a la revuelta mudéjar, que es la existencia del Reino de Granada, tampoco favoreció que las repoblaciones fueran especialmente notables en el último cuarto del siglo XIII y los primeros años del siglo XIV. Por lo tanto, lo que hizo fue no disminuir, sino aumentar el número de despoblados. Es decir, hasta mediados del siglo XIV, la población andaluza no hizo sino descender por la salida de los mudéjares, descender por la escasa llegada de los pobladores y descender por la inseguridad que generaba la situación de frontera que impedía que aquel que se asentaba en el territorio fuera capaz de ponerlo en explotación y obtener recursos. No me voy a un sitio donde no puedo ni tan siquiera poner en producción la tierra para mi mantenimiento. Así que ese proceso se fue dando. Y hicieron de Andalucía la región más cara del reino, porque no llegaban los abastecimientos básicos y había que importar prácticamente
todo aquello que se necesitaba a unos precios que escasamente se podían mantener. La racia de benimerines y granadinos no hicieron sino aumentar esa misma situación. Por lo tanto, aunque Tocina hubiera querido recuperar tras la conquista cristiana su poblamiento, aunque la orden hubiera querido intentar volver a dotar a esa heredad de pan llevar de un número o un contingente de pobladores que la pusieran en explotación, pues lógicamente no se produjo. No se podía producir porque no había manera de atraer a pobladores, asentarlos y permitir la situación bélica, la puesta en explotación. Así debió de llegar Tocina, siendo una heredad de pan llevar, hasta inicios del siglo XIV. Esta situación empieza a cambiar cuando aparece una población al otro lado del río, Villanueva del Camino, nacida sobre la antigua alquería de Villanubla al Bairín o Villanueva de los Baríes, posesión del Consejo de Sevilla. Es decir, la ciudad de Sevilla intenta repoblar al otro lado del río una alquería. ¿Por qué? Pues por su interés estratégico y de control de la ruta comercial que pasaba por esta zona, por la zona en la que después encontraremos a Tocina, comunicando a dos zonas fundamentales desde el punto de vista económico, Carmona y la Sierra Norte, para el abastecimiento de la ciudad de Sevilla. Y ahí había el Concejo Sevillano, es decir, el Ayuntamiento de Sevilla, había construido una fortaleza en el año 1293. A partir de esa fecha, ante la existencia de un núcleo poblado al otro lado del río que podía interferir el dominio de la orden sobre la heredad de pan llevar, la orden se plantea intentar establecer pobladores en Tocina para que no empezaran a aprovechar las tierras de Tocina aquellos que pertenecían a otro concejo, a otra localidad que era Sevilla. Así que intentó repoblar Tocina, o al menos eso parece, a inicios del siglo XIV, o incluso podríamos augurar que hubiera algún intento antes. Pero de eso no tenemos noticia. Es decir, eso no ha dejado ningún registro. Lo más, la aparición de una encomienda de Tocina unida a Robaina por el maestre de Roda, dotándola de algunos anejos y agregados con todas las posesiones sanjuanistas andaluzas, a excepción de la bailía de Setefilla, para el disfrute y administración por un comendador nombrado directamente por dicho maestro. Es decir, lo primero es, tengo problemas al otro lado del río, hay alguien que puede hacerme daño en mis posesiones, no tengo pobladores, doto, desde el punto de vista jurídico, de una potencia dentro del seno de la orden para garantizarme que no están descuidada la situación, es decir, tenemos interés en poner en explotación. Esa encomienda y sus privilegios van a ser aprobados en 1316 y 1334. Y hasta el año 1352, es decir, ya en la segunda mitad del siglo XIV, no tenemos noticia de el primer vecino de Tocina desde la incorporación de la misma a la corona de Castilla. Eso no quiere decir que no hubiera antes, quiere decir que no tenemos noticias hasta 1352. Ese año el prior y el capítulo provincial de la orden le daban al vecino de Tocina 6 yugadas en una heredad en el término de Monterrollo, con la condición de que no la pudiera enajenar si no fuera un vasallo de la orden. Iniciamos el proceso de repoblación de la zona de Tocina, muy vinculado al proceso también de poblamiento de la Andalucía bética. Se intenta ya a mediados del siglo XIV, sobre los antiguos despoblados,
de tradición andalusí, establecer nuevas poblaciones o villas nuevas, como es el caso de Villanueva del Camino, al que he hecho referencia, y otros muchos más. Eso da lugar a nuevas poblaciones. Y Tocina respondería a grandes rasgos a el fenómeno que ha sido bien estudiado de la puesta en repoblación, de la puesta en explotación en el antiguo Reino de Sevilla de todos estos territorios, que en líneas generales se trata de un proceso de repoblador muy selectivo, con una marcada orientación económica y señorial, y resultado muy modesto, nada espectacular. Pero eso sí, las repoblaciones del siglo XIV tuvieron la puntualidad de que se acertó mucho y fueron prácticamente todos ellos definitivos. Esa tarea va a ser llevada por señores de la tierra, fueran individuales o colectivos. El Concejo de Sevilla es un señorío colectivo. Es decir, los vecinos de Sevilla ejercen el control de aquellas poblaciones que pertenecen a su alfoz como señorío colectivo, en beneficio propio del conjunto de los habitantes del territorio. Así que vamos a ver aparecer nobles, laicos, clérigos, órdenes militares y los concejos de realengo, que van a contar con el apoyo de la corona castellana y, eso sí, con la presencia de un número notable de campesinos sin tierra o con tierras escasas para poder sobrevivir en una situación de extrema necesidad. Andalucía empezaba a crecer desde el punto de vista demográfico, a pesar de que en 1348 se produce el gran estallido de la peste negra en Europa, que va a afectar a la corona de Castilla en 1350. Pero Andalucía no sufre el deterioro desde el punto de vista demográfico que sufren otros territorios, quizás, posiblemente, porque su demografía y su estructura económica estaba basada en el despoblado. Es decir, si ya estamos despoblados, nos adaptamos muy bien a una disminución de población porque somos competitivos en hacer algo que otros no están acostumbrados a hacer y, por lo tanto, apuesta en exploración. Por lo tanto, se trata de transformar y humanizar el paisaje rural andaluz, dominado por esas tierras vacuas e incultas, por los despoblados en todo el territorio. ¿Cuáles fueron las características del siglo XIV? Contingentes muy limitados de campesinos, en torno a 30 a 40 vecinos. Los campesinos procedían de los pueblos cercanos, es decir, no son las grandes repoblaciones del siglo XIII, en el cual aparecen los leoneses, aparecen francos, aparecen genoveses, aparecen castellanos, aparecen vascos, incluso catalanes, que llegan a las ciudades andaluzas. Aquí son migraciones de corto radio, que se mueven de unos lugares de Andalucía a otros. Es un intento también por parte de los señores de salir de la crisis, es decir, dar muy buenas condiciones a los campesinos para que se asienten en sus territorios, porque ellos están sufriendo la caída demográfica de una manera más intensa. Y en numerosas ocasiones la intención de todas esas repoblaciones es generar un minifundio funcional. Es decir, atraer un número suficiente de pobladores con una escasa dotación de tierras que garantizaba la presencia de mano de obra barata en los momentos necesarios para la puesta en explotación de la gran propiedad en la cual era necesaria esa mano de obra estacional. O sea que no se intenta dotar a los campesinos de elementos de riqueza, sino del mínimo vital para que tengan la necesidad de trabajar en las tierras señorializadas. Este minifundio funcional no es solamente propio del siglo XIV, sino del XVI y, si ustedes quieren, las últimas colonizaciones en el periodo franquista tienen como objetivo justamente ese minifundio funcional, es decir, asentar campesinos en tierras a las cuales se les dota de una serie de elementos rodeadas o muy cercanas a grandes explotaciones que se aprovechan de la mano de obra barata y además cautiva, porque no se pueden trasladar de un sitio a otro porque perderían la tierra y por lo tanto tendrían que aceptar las condiciones de las grandes propiedades establecidas por esas grandes propiedades. Y todo eso se plasma ¿en qué? En una carta puebla, en un contrato
un contrato entre el conjunto de los campesinos y el señor. ¿Tienen los señores interés en establecer un señorío sobre ese conjunto de campesinos? No. Es decir, su intención no es explotar la riqueza de los campesinos. Ya hemos dicho que se les dota lo sucinto para que pongan en explotación la tierra. Lo que interesa es que pongan en explotación la gran propiedad perteneciente al señor. Así que se dan unas condiciones muy beneficiosas para el asentamiento de esos campesinos. Así que compiten unos señores jurisdiccionales con otros señores jurisdiccionales intentando atraer a campesinos a la tierra. Y eso se hace bajando impuestos, exigiendo menor pago de renta, dando mayor libertad, permitiendo la gestión de los recursos y dotando a la comunidad campesina de los elementos para su defensa frente al señor. Es decir, dando los primeros pasos al mismo tiempo que se constituyen los primeros elementos señoriales, que los hay, dando los primeros pasos para gestar también, lógicamente, la primera comunidad campesina. Así que tenemos que, a partir de ahí, de mediados del siglo XIV, empiezan a aparecer elementos de señorialización y elementos de enceldamiento en comunidades de aldea por parte de estas comunidades campesinas. Si las primeras noticias de pobladores de Tocina proceden de mediados del siglo XIV, es a lo largo de la segunda mitad cuando la misma se identifica y consolida. Tenemos un documento curioso, me lo facilitó José María Carmona en su momento, del año 1461, en el que conocemos que en el mandato de Fray Pedro Sánchez de Sevilla, nombrado comendador en 1369, es decir, ya a mediados del siglo XIV, se procedió al reparto de viñas a vecinos repobladores de Tocina que se entregan en plena propiedad, no sujetas a tributo o terrazgo, salvo el diezmo. Es decir, prácticamente se regalan, porque no se cobran por ella, no se cobra renta señorial y se paga el impuesto que tenían que pagar todas las tierras, el impuesto del diezmo para el mantenimiento de la iglesia. Y el dominio de estas viñas podía transmitirse mortis causa, pero también mediante donación, venta o permuta. Es decir, podían hacer con la tierra lo que les diera la gana. Siempre y cuando lo hicieran a un vecino llano y obediente que fuese o estuviese dispuesto a ser vasallo de la orden y a vivir en Tocina. Si no vivían en Tocina, no interesaba. Pero ese era el único requisito. Eso es un régimen excepcional, es decir, se dan unas condiciones para Tocina magníficas, porque no hay censo, no hay tributo. La propiedad útil de la tierra la tienen los campesinos. Pueden traspasarla, pueden firmar contratos con quien sea para que la pongan en explotación. No tienen que ponerla ellos son los propietarios. No pensemos que el campesino cultiva toda la tierra que recibe. En ocasiones puede buscar campesinos en unas situaciones de inferioridad desde el punto de vista socioeconómico, o puede transmitirla a varios de sus herederos, a uno solo o entre particulares. ¿Tenemos alguna noticia de cómo se hizo eso? No. Sabemos que se hizo, pero no sabemos cómo. El caso más cercano que tenemos es el de la localidad de Robaina, que era un anexo de la encomienda de Tocina, que sabemos, tenemos la Carta Puebla, que en el año 1354 se había repoblado con 50 o 60 pobladores que recibieron la propiedad útil de la tierra mediante un censo emfitéutico o feudo. Es decir, en el caso de Robaina se le cobra un censo, el pago de una renta normalmente pequeña, pero es el reconocimiento de que la tierra no es tuya, sino que es mía y yo te la cedo.
se comprometen además a pagar un conjunto de tributos, a enajenar también los bienes dentro de los campesinos llanos que se comprometieran a ser vasallos de la orden. Por lo tanto, un caso muy similar al de Tocina, con una diferencia. En Tocina no se entregan tierras, en Tocina se entregan viñas. Y la viña requiere de un campesino con unos recursos técnicos y un instrumental necesario para mantener el cultivo de la vid, que no es el cultivo del trigo, que no es el cultivo de cualquier otro tipo de cereal. Por lo tanto, hemos de pensar que en Tocina se le dieron unas excelentes condiciones a los campesinos porque eran unos campesinos altamente cualificados, superiores a los de Robaina. En Robaina fracasó. En Robaina no se intentó, pero fracasó. Así que, poco a poco, a esos primeros habitantes altamente cualificados, con un potencial económico importante, porque tenían que comprar ellos los aperos, tener los recursos, digamos, los elementos básicos para la puesta en explotación de la tierra, que no son baratos. Un buey es una cosa cara y un arado también. Hoy nos parece que son cosas menores, pero un campesino con una yunta de bueyes es una cosa importante. Podríamos decir que si hacemos la transferencia al siglo XX, pues algo parecido fue lo que le pasó a los campesinos asentados en los poblados de colonización, que pasaron de no tener tractores a tener tractores, y de tener un minifundio funcional a con un tractor tener una propiedad que daba lo necesario para vivir y no tener que ir a trabajar a las tierras del latifundista de turno y generar, por tanto, un tipo de poblamiento con el que no se contaba una vez que se adquirió esos elementos. Pero eran o estaban sometidos a señorío estos campesinos. No lo sabemos porque no tenemos documentación, pero lo que sí sabemos es una cosa muy clara. Los lugares de la orden y la orden militar de San Juan tenía exenciones de pagar tributo a otras personas, salvo a la propia orden. Y los recaudadores y arrendadores del rey no le podían cobrar ningún tipo de tributo a aquellos que pertenecían a la orden. Pues lo que sí sabemos es que Tocina pertenecía a una encomienda sanjuanista y por lo tanto en principio eran francos y libres de todo pecho, moneda forera, derecho, gracias a las mercedes concedidas por parte de los reyes a la orden de San Juan. Muy bien. ¿Y qué hicieron los recaudadores de la corona? Cobrar impuestos. Porque las tierras eran de la orden, pero los campesinos no eran vasallos de la orden. Eran campesinos libres y por lo tanto los recaudadores de la corona querían cobrarle los impuestos propios de cualquier vecino que no estuviera en tierras de la orden de San Juan. Y empezaron a iniciarse largos pleitos. Un conjunto de pleitos que se inicia en 1374, que se produce o continúa entre 1379 y 1385, en el cual la orden pelea para que se le reconozcan a estos campesinos los privilegios como si fueran vasallos suyos. Pero los recaudadores, es decir, los inspectores de Hacienda del momento, consideran que no son vasallos de la orden, que ahí no hay régimen señorial, que son campesinos explotando tierras de la orden, pero campesinos libres, y que por tanto deben de pagar los impuestos. Poco a poco la sentencia, digamos, fue basculando hacia los intereses de la orden. ¿Por qué tenía interés la orden en que se le reconocieran a estos campesinos los privilegios? Para que se quedaran, para que siguieran explotando la tierra. Porque si no se les reconocían los privilegios, tenían que pagar los impuestos
ya igual no era tan rentable tener un campesino acaudalado, con amplios conocimientos para la puesta en explotación del terreno mediante un sistema de viña, que podían irse a otro sitio que les fuera más beneficioso o más rentable. Es decir, protejo la exención de impuestos de estos campesinos para que me sigan pagando impuestos. Los pleitos fueron numerosos y poco a poco los campesinos tuvieron que ir reconociendo, para salvar su situación de vasallos exentos del pago de impuestos, la señorialización por parte de la orden de las tierras. Una señorialización que es de carácter formal, pero que no nos consta para la segunda mitad del siglo XIV como elemento básico. Al contrario, lo que nos consta son los pleitos de todos los demás intentando cobrarles, porque no se lo creían que fueran campesinos vasallos de la Orden de San Juan. Y aparece el último de los elementos de los que quería hablar. En el año 1433 aparece la parroquia. Es la primera noticia que tenemos de un regidor de la parroquia, Gonzalo Rodríguez, que tuvo su origen en la primitiva iglesia de San Vicente Mártir de Tocina, que era propiedad de la orden, al amparo de los privilegios en materia eclesiástica otorgados a los sanjuanistas. Por lo tanto, a mediados del siglo XIV, primeros pobladores. En la segunda mitad del siglo XIV, esos pobladores bien dotados y libres empiezan a reconocer el señorío de la orden para seguir siendo francos y libres del pago de impuestos, y a el primer tercio del siglo XV se le dota de el último elemento para conformar lo que he llamado yo células de sociabilidad dentro del periodo medieval: la parroquia, el señorío y la aldea constituida con un conjunto de hombres a su frente. La clarificación de la situación jurisdiccional de los vecinos de Tocina tuvo que ver mucho con ello, y además favoreció un proceso de repoblación, un segundo proceso de repoblación. Es decir, la orden intentó atraer nuevos vecinos que ahora tenían además un aliciente, porque tenían una parroquia, ya no tenían que ir a misa a otro sitio, ya no tenían que desplazarse, tenían los servicios oportunos propios de una localidad. Yo cuando explico estas cosas a mis alumnos, hoy en día digamos que tendrían el colegio, tendrían el ambulatorio y el pabellón deportivo, que son las tres cosas. En el caso de pueblos de sierra o de pueblos de veraneo, la piscina, ¿no?, que es ya el elemento básico para fijar a la población en el territorio. Pues esa misma función es la que cumple en numerosas ocasiones las parroquias como dotadoras de servicios necesarios para los vecinos. Y a esos que van llegando ya no se les conceden las mismas situaciones que a los que llegaron en primera instancia. Aún así, la situación fue muy beneficiosa. Porque si no eran beneficiosas, las tierras se quedaban vacantes. Es decir, el intento de repoblar no conseguía el número competente de campesinos ya para mediados del siglo XV. Y mucho menos lo va a hacer para finales del siglo XV. De todas maneras, Tocina pasó entre 1447 y 1475 de 20 o 25 casas pajizas a 120 ricas y de buenas haciendas. Y en la primera década del siglo XVI, según el itinerario de Hernando Colón, pasan a ser 150. Es decir, una auténtica explosión demográfica. Los pleitos, lógicamente, continuaron con Carmona, continuaron con Villanueva del Camino, siguieron las tensiones, intentaron
obtenerlo, y al mismo tiempo que se iban produciendo los pleitos y las resoluciones, se iba acentuando el carácter señorial de la orden sobre los habitantes de Tocina. No sobre la tierra, ahora sí sobre los hombres, que son los rasgos propios de lo que se llama señorío jurisdiccional y no señorío solariego, es decir, sobre la manera de organizarse los hombres. Como comprenderán, los vecinos se negaron en la medida en lo que pudieron hacer. La diferencia del pago de impuestos dentro de los vecinos, los que habían llegado en primera oleada y los que llegaron con posterioridad, también marcó una diferencia a la hora de organizarse y de establecer rangos distintos dentro del seno de la comunidad campesina, que era una comunidad, la aldea, donde había unos que tenían los derechos políticos y otros que no tenían los derechos políticos, estableciéndose, por tanto, una distinción entre los campesinos de primera hornada, los cualificados de segunda hornada, o entre aquellos que se adaptaban mejor a las distintas circunstancias. La orden siguió siendo una gran propietaria de tierras, eso es lo que le interesaba, pero ahora también, paulatinamente, seguía siendo una propietaria de rentas obtenidas de los campesinos. ¿En función de qué legislación? De ninguna. De los procesos de pleitos continuos, tratados uno detrás de otro, que paulatinamente fueron asentando los vínculos de la Orden de San Juan sobre los habitantes de Tocina, que no perdieron nunca la condición de hombres libres, sino simplemente fueron sometidos al control por parte de la Orden, que empezó a aplicar pues monopolio, el monopolio que daban importantes tributos, el horno de pan cocer, el horno de hacer teja y ladrillo, situado en el ejido de abajo, posiblemente un molino de aceite, ya no se podía llevar a moler, es decir, paulatinamente a inicios del siglo XVI, y con eso termino porque no me quiero prolongar más, se había consolidado un señorío jurisdiccional sobre los habitantes de Tocina a partir de una cesión real de una tierra vacía de hombres. El llenarla de hombres llevó aparejado la sumisión de los mismos en un proceso de siglos a la propia orden, pero no siempre fueron así. Y segundo, siempre mantuvieron una situación mejor que las tierras del entorno, porque ya si no, les digo que no se hubieran quedado en Tocina, porque a partir del año 1492 las expectativas ya no eran desplazarse a las tierras circundantes. Había todo el reino de Granada para hacerlo y a partir también de 1492 todo un continente para desplazarse. Aún así, con esas opciones de mejora de vida, prefirieron quedarse en Tocina. Gracias a ello, pues hoy tenemos una ciudad, una comunidad organizada políticamente, libre, sin régimen señorial, que es lo que se ha perdido, y eso sí, con una parroquia todavía que yo sepa. Nada más y muchas gracias.